Parece ser que todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular de Extremadura, están dispuestos a dialogar, a negociar y a mejorar esos presupuestos. Y nos parece una buena noticia porque así es como debe ser, que todos los partidos políticos estén dispuestos a hablar y a mejorar los presupuestos de Extremadura para el año que viene. Sin embargo, el Partido Popular se queda una vez más solo, porque el que en teoría es el líder del Partido Popular, el señor Monago, y digo en teoría porque a día de hoy sigue sin ser ratificado por Madrid, pues el que es en teoría el líder del Partido Popular de Extremadura, sin haber visto los presupuestos, ya ha dicho que no. Y es que el señor Monago vive en la paranoia de que todo el mundo está contra él, y lo que está provocando es dejar al PP de Extremadura solo, aislado y radicalizado, porque no se entiende cómo sin haber visto los presupuestos de la comunidad autónoma, que además serán beneficiosos para Extremadura, pueda atreverse a decir que no.